días, muy buenos días. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes en este domingo. Ya saben, regalo de Dios, lindo, hermoso día que Dios nos da y que siempre, siempre nos da la oportunidad de poder ser bendecidos a través de su palabra. Muchas gracias por todos los que ya están conectados. Qué bueno que lo hacen en tiempo, qué bueno que lo hacen en el momento que tiene que ser. Gracias a Dios porque también Él nos marca, ¿verdad? Que lo primero es Él y bueno, siendo obedientes a eso, Dios siempre nos puede ayudar y nos puede siempre revelar muchas más cosas cuando estamos haciendo las cosas en orden. Les mando un fuerte, fuerte abrazo a toda la familia de Plan Familiar Cristiano. Muchas gracias por estar conectados en este día, en este domingo. Así es que pues tenemos palabra de Dios como siempre. Dios sirve a la mesa, Dios sirve el alimento a la mesa y es nuestra responsabilidad acudir a comer de ese alimento que Dios quiere darnos. Así es que prepárese, esté listo, esté concentrado, esté enfocado, no te distraigas. Yo sé que a veces esta parte nos puede costar trabajo, pero si no nos enfocamos nos perdemos. Perdemos de vista el enfoque que Dios está queriendo darle a lo que nos quiere hablar el día de hoy. Si es que estamos distraídos, entonces tengamos la buena costumbre de congregarnos y de concentrarnos en lo que estamos oyendo y en lo que Dios está queriendo hablarnos. Así es que pues vamos a empezar y la verdad es que cuando me pidió el pastor Paulino que compartiera la palabra de Dios el día de hoy, la verdad es que siempre es para mí una bendición, siempre para mí es un gusto el poderlo hacer, me gusta mucho hacerlo, Dios lo sabe, y la verdad es que hoy quiero hablarles acerca de menos lamentos. Ese es el tema que quiero compartir hoy. Estuve orando y estuve pensando qué era lo que podía compartir con ustedes en este día y en esta mañana. Y la verdad es que este tema de menos lamentos me gustó muchísimo porque yo creo que toda la palabra de Dios está escrita para que haya menos lamentos en nuestras vidas. La verdad es que a veces como hijos de Dios, siendo ya hijos de Dios, siendo ya creyentes, siendo ya congregantes, teniendo ya un conocimiento o un tiempo dentro de la iglesia y esto no es garantía, acuérdense de eso, siempre les hemos enseñado que no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa cuánto tiempo sirvas, no importa nada de eso del tiempo si es que no está reflejado en tu crecimiento. Entonces, no son los años en la iglesia lo que nos da el crecimiento, no son los años en la iglesia lo que nos da el entendimiento, sino nos lo da también la constancia, el estar, como lo ha dicho mucho el pastor Jonathan y Abby, han estado hablando acerca de la constancia en cuanto a lo que hay que darle a Dios, pero la constancia es una virtud realmente, la constancia es una virtud que necesitamos todos necesitamos desarrollar eso. La verdad es que a todos nos llega un momento en nuestras vidas en el que nos gustaría contar nuestras historias, ¿no? En la que nos gustaría contarle a otros lo que ha pasado en nuestras vidas y casi siempre estamos contando lo bueno que nos ha pasado, ¿verdad? Casi siempre hablamos de lo bueno y la verdad es que me gusta mucho que en el Señor, en Cristo Jesús, también podemos hablar de lo que nos ha pasado y que nos ha dejado un lamento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque puede ser como testimonio del poder de Dios, puede servir como testimonio de que si nos agarramos de Dios las cosas siempre pueden ir mejor, puede servir de testimonio para saber que siempre es prevenible el daño, siempre, para eso fue escrita la palabra de Dios, para que pudiéramos prevenir el lamento. Dios escribió su palabra y dejó todo ese manual de vida, lo dejó para que pudiéramos prevenir el lamento, para que no tuviéramos que ser de esos hijos de Dios que necesitan lamentarse para aprender. No, la verdad es que de hecho me causó un poco de indignación cuando pensé en eso. ¿Por qué es que un hijo de Dios, por qué es que una hija de Dios tendría que lamentarse
tendría que tener lamento en su vida si se supone que todos estamos siguiendo el consejo de Dios? Y el consejo de Dios es toda su palabra escrita. La Biblia está llena de consejos para ti y para mí. La Biblia está llena de consejos. ¿Por qué tendríamos entonces que sufrir lamentos? ¿Por qué tendríamos entonces que estar padeciendo de lamentos si toda la palabra de Dios está llena de consejo, de advertencias, de señales? ¿Por qué tendríamos que sufrir eso? ¿Por qué tendríamos que vivir? ¿Por qué como hijos de Dios tendríamos que vivir en eso? Solamente hay una razón y la vamos a ver. La vamos a ver por qué es que podemos caer en eso. Pero les decía que todos llegamos a una etapa de nuestra vida donde nos gustaría contar nuestras historias, ¿verdad? Y muchas veces a la hora de contar nuestras historias, nos encanta ser los héroes de nuestras propias historias, ¿verdad? Yo le he de decir que no, que en mi caso no es así. A mí me gusta que el héroe sea el Señor, a mí me gusta que el héroe sea Cristo, a mí me gusta decir yo estaba así y Dios es el que salvó mi vida, yo estaba así y siempre darle la gloria a Dios por lo que ahora soy. Todo lo que yo soy ahora, yo se lo atribuyo a Él. Todo lo bueno que usted pueda encontrar en mí o pueda ver en mí, todo eso yo se lo atribuyo a Dios y le doy la gloria. Él es mi héroe, Él es el que me sacó de donde yo estaba, Él es el que me sacó de la ignorancia, Él es el que me reveló su verdad, Él es el que me dio su amor, Él es el que me dio su perdón, Él es el que me dio nuevas oportunidades, Él es el que me dijo, no importa todo el tiempo que te equivocaste porque estuviste lejos de mí, ahora me tienes a mí, ahora ya es tiempo de no equivocarse, ahora ya es tiempo de aprender por conocimiento, ahora ya es tiempo de aprender por convicción, ahora ya es tiempo de aprender por amor a mí, pero también por amor a Dios. Entendiendo que toda la palabra de Dios ha sido escrita para instruirnos, ha sido escrita para redarguirnos, ha sido escrita para corregirnos y para que no tengamos que caer en el lamento. Pero le decía que en estas historias algunas veces el ego, algunas veces el orgullo, algunas veces el ego, sobre todo es el ego que nos encanta presentarnos como los héroes de nuestras historias positivas, ¿no? De nuestras historias padres, de nuestras historias sorprendentes, que todos las tenemos. Pero también la verdad es que todos tenemos, todos tenemos historias que nos hubiera gustado que no sucedieran así. Todos tenemos historias que nos hubiera gustado que el final fuera otro, nos hubiera gustado que no hubieran sucedido, nos hubiera gustado que no estuvieran dentro de la historia de nuestras vidas. Hay muchas decisiones, por supuesto, y todo esto tiene que ver con decisiones. Todo lo que tú lamentes tiene que ver con decisiones. Todo lo que tú estás viviendo bien tiene que ver con decisiones. Entonces, la verdad es que desearíamos muchos de nosotros que la historia en algunos casos y en algunas cosas que nos sucedieron hubiera sido distinta. Y creo que en esta parte hay una pregunta muy interesante que nos podemos hacer para que podamos entonces trabajar con este tema de que haya menos lamentos, de que demos mejor testimonio de quién es Dios. Porque imagínate, a veces me pongo a pensar y digo, bueno, si como hijos de Dios, y en esto me puse a pensar mucho cuando estaba haciendo mis notas y estudiando este tema, me puse a pensar mucho, bueno, y entonces si también nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en el lamento y tenemos que estarnos lamentando el resultado de nuestras malas decisiones, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entonces con los que no conocen a Dios? Porque los que no conocen a Dios andan experimentando en sus vidas, no saben qué hacer, no saben para dónde caminar, no tienen idea de que hay un manual de vida y que hay un manual que dice que si tú vas por la vereda del bien te va a ir bien y que si tú vas por la vereda del mal te va a ir mal. ¿Por qué entonces nosotros tendríamos que vivir de esa manera? Pero hay una pregunta que nos serviría mucho para poder de verdad meditar antes de una decisión. Y repito, todos tenemos decisiones en nuestra historia, tenemos decisiones que nos hubiera gustado que fueran distintas, nos hubiera gustado que fueran diferentes, nos hubiera gustado que la historia fuera otra. Y tal vez lo cometimos por ignorancia, lo cometimos por necedad también, pero la verdad es que Dios no quiere de ninguna manera que tengamos que aprender a través de lamentarnos por lo que ya pasó. Es cierto que la Biblia dice que todas las cosas obran para bien,
obran para bien a los que amamos a Dios y doy gloria a Dios por eso. Y también doy gloria a Dios porque dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Pero tenemos que echarnos un clavado a qué es lo que nos arrastró a esos lamentos, porque si no, no aprendemos, si no, no sirve de nada, si no, Dios no puede obrar a nuestro favor. Si tú te lamentaste por alguna decisión o por alguna situación que tuviste en tu vida y no analizas los porqués, de nada sirve lo que viviste, porque es muy posible que vuelvas a caer en lo mismo, es muy posible que vuelvas a tropezarte con la misma piedra. Entonces, sí es cierto que habrá unos capítulos en nuestra vida y tal vez ahorita yo con lo que estoy diciendo, tú te vas a echar un clavado a tu historia, ¿no? Y vas a decir, no, pues sí, es que hubo algunos capítulos que nos gustaría borrar, algunos capítulos que nos gustaría que no fueran parte de nuestra historia. Pero sabes, algo que yo he experimentado con Dios es que hay cosas de mi vida que yo hice mal y que ha sido tal el perdón que yo he experimentado y el amor de Dios en mí, que hay cosas que he olvidado de verdad. Hay cosas que perdí la cuenta de los detalles de esas situaciones que pasé. Y la verdad es que cuando aprendí que los pecados por ignorancia, Dios los perdona de manera automática, para mí fue una liberación tremenda, porque sentí mucha paz de eso. Y yo doy gracias a Dios porque su palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Así es que vamos a hablar un poco de esto, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer antes de tomar cualquier decisión es, ¿qué historia me gustaría contar de esto? Voy a hacer esto, voy a decidir esto, estoy pensando en hacer esto. Y esté catalogado entre lo bueno o lo malo, cualquiera de las dos cosas. Pero, ¿qué historia voy a contar de eso? Eso es lo que quiero que sea parte de mi historia en Cristo. Hola. Porque Pablo llegó a un punto donde él decía, no me avergüenzo de nada, no me avergüenzo de nada, hice muchas cosas que estuvieron mal, pero no me avergüenzo de nada, porque ahora he aprendido, porque no tenía a Cristo, pero después de tener a Cristo las cosas cambian, las cosas tienen que cambiar, mis queridos amigos y amigas, mis queridos hermanos y hermanas. Les mando un fuerte abrazo a todos con todo mi cariño y con todo mi corazón. Son una familia hermosa que Dios nos ha regalado a nosotros también, una familia espiritual, una familia de Dios en nuestras vidas y les amamos. Así es que Dios les ama y nosotros también. Dios les ama y nosotros también. Y por eso también es esta palabra. Toda la palabra de Dios está fundamentada en el amor. Toda la palabra de Dios está fundamentada en su amor, en su gracia y en su deseo. Hablando de lo que el pastor Paulino ha estado hablando las predicaciones anteriores y la serie que está todavía dando de las 3Ds. Una de las cosas es el deseo, y el deseo de Dios es que no tengamos que lamentar. El deseo de Dios es que no tengamos que lamentarnos para aprender. El deseo de Dios perfecto es que oigas la palabra de Dios, la entiendas y la vivas. Y que atiendas el consejo de Dios, que atiendas el consejo de Dios. Este es el problema más fuerte. A veces estamos a punto de tomar decisiones y creemos que el consejo de Dios no viene en forma de palabra, no viene en forma de, que el consejo de Dios es algo que vamos a oír audiblemente y que lo vamos a poder percibir completamente, pero hay muchas formas en las que Dios está mandando siempre su consejo. Muchas formas. El punto es si estamos sensibles a oírlo. Pero yo creo que las decisiones que te han llevado a tus más grandes lamentos, yo creo que muchas de las decisiones que te han llevado a tus más grandes lamentos han sido porque no te pausaste, no te pusiste pausa para preguntarte, ¿realmente esto es lo que debo hacer? ¿Esto es lo que quiere Dios? ¿Esto es lo que quiero contar de mi historia de vida? Si hiciéramos el análisis de esa pregunta, creo que cometeríamos menos errores. Si fuera como que estuviéramos escribiendo una historia, un libro de nosotros, una biografía, creo que hay cosas que no nos gustaría escribir, definitivamente no nos gustaría escribir. Pero ¿sabes algo? La verdad es que vamos a hablar de las cosas
que te han pasado y que han sido incorrectas después de Cristo. Porque las de antes de Cristo ya sabemos, no teníamos a Dios, no teníamos el conocimiento, no teníamos la gracia, no teníamos la revelación, no teníamos una relación con Dios, no sabíamos, y de eso hemos sido perdonados todos, totalmente. Pero vamos a hablar de las cosas que lamentamos después de conocer a Dios. Porque ahí es donde está el meollo de este asunto, ahí es donde está lo más profundo de este tema. Entonces, muchos de tus lamentos se pudieron haber evitado. Muchos. Te vas a dar cuenta en lo que vamos a estar leyendo, ¿ok? Efesios 5:17. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y esto lo escribe Pablo. Lo escribe Pablo y es un mandato de Pablo, donde Pablo está diciendo, entiendan, pues, entiendan, por favor. Se me figura, así como era de efusivo Pablo y como era de sanguíneo y de colérico que era Pablo, imagínate cómo lo dijo, ¿no? ¿Cómo dijo esto? Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y este es un mandato de Pablo. Pablo aquí está hablando en esta palabra de entendidos, en esta palabra de entender la voluntad de Dios. Realmente lo que Pablo está queriendo decir, ya, por favor, reacciona, ¿no? Tú ya sabes en tu corazón lo que no debes hacer y tú ya sabes en tu corazón lo que sí es la voluntad de Dios. Pablo aquí ya estaba hablando, porque además recuerden, esto no se lo estaba diciendo a los inconversos, esto se lo estaba diciendo a los cristianos. No estaba hablando con inconversos, estaba hablando con cristianos. Y aquí lo que Pablo estaba queriendo hacer era exhortarlos para confrontarlos sobre aquellas cosas que sabes que tienes que hacer, que tú sabes en tu corazón que tienes que hacer y que tú sabes en tu corazón que ya no tienes que hacer. Ya no tienes que hacer. Y la verdad es que muchas veces estamos viviendo y somos expertos en la autodecepción de la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchas veces, no, pues es que a lo mejor el Señor no quiere. No, pues es que eso significa que no eres entendido en la voluntad de Dios. Todavía no conoces de qué sí quiere Dios y de qué no quiere Dios. Todavía estás jugando en esto. Cuando Pablo está diciendo esto de entendidos, dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Aquí realmente lo que estaba diciéndoles Pablo es, deja de jugar, deja de fingir, deja de querer pasar por como religioso, ¿verdad? Deja de pasar como religioso de que sí entiendo y yo sé y que sea la voluntad de Dios, porque este es un dicho que muchos cristianos dicen, ¿verdad? No, pues que sea lo que Dios quiere, que sea la voluntad de Dios. ¿Es en serio que lo estás diciendo? ¿De verdad quieres que sea la voluntad de Dios? Aunque no cheque con tus ideales, aunque no cheque con tus expectativas, aunque no cheque con tus planes. Y de ahí es de donde viene la decepción, la autodecepción que muchos cristianos manejan. Muchos cristianos manejan la autodecepción y viven decepcionados de Dios porque Dios no funcionó como ellos creían que Dios tenía que funcionar. Pero Dios no tiene que adaptarse a nosotros. Nosotros tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros y para nuestras vidas. Tenemos que ser entendidos de eso, porque si no somos entendidos de eso, vamos a estar jugando a ser dioses. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar jugando a ser nuestros propios dioses, donde realmente lo que nosotros queremos es que se haga de una forma. Entonces dejen de fingir, es lo que Pablo está diciendo en otras palabras, gramaticalmente hablando, esa frase que está diciendo,
todo eso que está diciendo, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gramaticalmente en sus tiempos él hubiera dicho, yo ya déjate de juegos, déjate de andar jugando, déjate de excusas, déjate de andar que no has hecho nada porque pues no sabes si es lo que Dios quiere o no sabes si es lo que Dios no quiere, no sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, no sabes si sí tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo. Es muy simple esto. ¿Va con los principios de Dios? Tienes que hacerlo. ¿Va en contra de los principios de Dios? No tienes que hacerlo. Pero nos gusta mucho jugar con eso, nos gusta mucho hacernos los tontos. Y lo digo aquí porque Pablo, pues también, en otras palabras, Pablo lo estaba diciendo, ¿verdad? Les encanta hacerse tontos acerca de aquellas cosas que Dios ya les mostró en su corazón que no deben hacer o que sí deben hacer. Les gusta hacerse tontos. Le hacen como que no entendieron, pero en su corazón sí entendieron. Pero quieren ser necios. Quieren ser necios. Quieren seguir probando de sus decisiones. Quieren seguir probando de las cosas que el mundo te ofrece. Quieres seguir probando de las cosas que el mundo te ofrece, pero ahora disfrazado de cristiano, ¿no? Amén. Hay gente que publica cuando sale de la iglesia en sus redes sociales. Eso no te hace un buen cristiano. Eso no te hace un buen cristiano. Eso no te hace alguien entendido de cuál sea la voluntad de Dios para tu vida. Eso no te hace nada. De hecho, te digo una cosa, si realmente eres cristiano, ni siquiera necesitas publicar esas cosas. Porque eso es entre Dios y tú. Nadie más tiene que saberlo. Nadie más tiene que saberlo. Nadie, no tienes por qué. ¿Por qué tendrías tú? ¿Por qué tendrías tú que mostrar a alguien que fuiste a la iglesia? ¿Para qué? Lo importante es que Dios lo sabe, lo importante es que tú lo sabes, lo importante es lo que saliste de ese lugar, de lo que saliste de ese lugar y que Dios te habló, que Dios te dejó claro. Eso es lo importante. A mí me encantaría que juntamente con esa fotografía que subes a las redes sociales saliendo de tu iglesia, ahí pusieras, hoy entendí esto de mí, hoy me di cuenta que he sido insensato en esto, que he sido insensata en esto. Amén. Y conste que el Pablo puso el desorden, ¿eh? Pablo puso el desorden aquí, porque Pablo de verdad aquí Pablo está hablando de cosas bien fuertes, porque Pablo está diciendo, deja de hacerte tonto, deja de hacerte como que Dios no te habló, porque Dios ya te habló, porque Dios ya te dijo. Dios ya te dijo claramente que ese no es el camino. Dios ya te dijo claramente que por ahí no. Dios ya te dijo claramente que dejes de hacer eso. Dios ya te dijo claramente que empieces a hacer esto, que sirvas, que des a Dios lo que es de Dios, que te congregues, que tengas una relación íntima con Él, que ores, que des gracias, que estés contento con lo que tienes, sabiendo que Dios añadirá mucho más bendición hasta que sobreabunde. Si es que yo soy obediente con lo que Dios me está diciendo y me está pidiendo. Amén. Amén, amén. Amén. La verdad es que aquí Pablo también está hablando de que la mayoría de las personas rectifica su camino. La mayoría de las personas que rectifican su camino lo hacen, es decir, rectifican su camino hasta que no les queda de otra, hasta que ya se lamentaron y hasta que ya se lamentaron de lamento, se lamentaron hasta que ya se lamentaron y hasta que ya está el daño y hasta que ya está el daño, hasta que ya están las cosas que no se puede hacer.
Ya hubo consecuencias, ya hasta ese momento. Es increíble, ¿no? Tenemos el mundo lleno de ejemplos de gente que necesita enfermarse, ir a dar al hospital para salir y decir, no, pues ya me di cuenta que me tenía que haber cuidado desde cuándo. ¿Por qué? ¿Por qué lamentar eso cuando Dios nos ha estado previniendo todo el tiempo de cuida el templo de Dios? ¿Por qué tenemos que llegar ahí para entonces decir, ay, sí, sí es cierto, ¿verdad? No, sí, Dios ya me había hablado. Te debería de dar vergüenza eso. ¿Cómo es posible que si Dios ya te habló, Dios ya te dijo, cuídate, ya no comas esto? Y créame que en este ministerio Dios le ha hablado de más de este tema, porque no es algo que nosotros separemos. Nosotros no separamos el espíritu del alma y del cuerpo. Usted tiene que cuidar el cuerpo que Dios le dio. Usted tiene que cuidar su salud. Es una responsabilidad también como cristiano. Porque ese templo no es suyo, ese templo es de Dios según lo que la Biblia dice. ¿Por qué es que tenemos? Es impresionante cómo Dios nos está haciendo el llamado todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ándale, inscríbete a matrimonios para que no fracases en el matrimonio. ¿Y cuándo es cuando la gente quiere la ayuda? Cuando se está divorciando. Cuando ya no hay nada que hacer porque una de las partes ya no quiere. ¿Cuándo era el momento? ¿Cuándo era? Cuando Dios te mandó la herramienta, cuando Dios te mandó la información, cuando alguien te dijo, toma matrimonios. Hace poco se lo decía a alguien, ¿no? Yo sé que no lo necesitas, pero nunca está de más saber lo que Dios nos está queriendo decir y queriendo sumar. Dios es un Dios de sumar siempre y Dios está queriendo siempre que sumes conocimiento a tu vida porque Él sabe que a más conocimiento, menos error, menos probabilidad de error, si es que eres consciente del conocimiento, por supuesto. Amén. Amén. Entonces, hasta que están a punto de perder, hasta que están a punto de perder la vida, hasta que están a punto de perder un matrimonio, hasta que están a punto de perder a los hijos, hasta que están a punto de perder un negocio o hasta que perdieron el trabajo, es cuando dicen, ay, no, pues es que sí, debía haber sido más responsable. ¿Por qué? No deberíamos de vivir así. Si fuéramos entendidos de cuál es la voluntad de Dios, si estuviéramos trabajando en ese entendimiento, si estuviéramos trabajando en de verdad ser conscientes de que no tendríamos que padecer nada si hiciéramos caso a todo lo que Dios nos está mandando todo el tiempo para hacer ajustes en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, ¿por qué tenemos que llegar a un hospital? ¿Por qué tenemos que perder a una familia? ¿Por qué tenemos que divorciarnos? ¿Por qué nos tiene que pasar todo eso? ¿Por qué nos tenemos que caer para entender que por ahí no debíamos de pasar? ¿Por qué tiene que ser eso en Cristo? Y lo repito, lo digo en Cristo. Porque fuera de Cristo, pues todo mundo se rompe la boca y la cara y hasta algunos le encuentran gusto, ¿verdad? Bueno, y aunque hay algunos algunos que no tienen a Dios que le encuentran el gusto y otros que sí tienen a Dios que le encuentran el gusto a estar tirados todo el tiempo, a tropezarse con la misma piedra, con el mismo pecado, con la misma falta, con la misma falla. Amén. Entonces, fíjese bien, enfrentar lo que nos hemos negado a reconocer durante años. Y yo te quiero hoy llevar a ese análisis y a esa introspección en tu alma, en tu espíritu y en tu corazón. Realmente, ¿cuáles son todas aquellas cosas que ya sabes y que sigues haciendo? Y ya lo sabes, ¿eh? Y ya lo sabes. Y por favor, no vayas a decirme, no, pues es que me gana, ¿no? Ya el jueves de la semana
tuve la bendición también de compartir el tema de los principios bíblicos, y hablábamos de eso, de cómo resistir la tentación. Y hablábamos de eso, o sea, no inventes, tú tienes la gracia de Dios y eso significa que tienes el poder de Dios para no pecar. Tú siempre puedes decir que no, siempre puedes decir no al pecado. No hay nada, no hay ninguna fuerza, no hay nada que te obligue a hacerlo si tú no lo quieres hacer. Nada. Nada, Dios estará siempre. Por eso es que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque primero ponen a Dios y dicen, ok, no, esto no es parte de lo que Dios tiene para mi vida. Entonces no es por ahí. Y tal vez el otro camino que es el de Dios, yo no veo nada, pero no necesitas ver tú. Tú tienes que confiar en que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y si tú amas a Dios, eso es garantía de que Dios va a obrar a tu favor. Aleluya, aleluya. Entonces tenemos que estar dispuestos a enfrentar que ya hay muchas cosas que hemos conocido desde el principio de nuestra relación con Dios y que tal vez aún seguimos practicando, que no hemos querido dejar, que nos hemos querido engañar a nosotros mismos, justificando lo que estamos haciendo, justificando lo que según nosotros es más fuerte que nosotros, pero no hay nada que sea más fuerte que tú, nada. No hay ningún vicio, no hay ningún pecado, no hay ninguna tentación que sea más fuerte que tú. Dios te ha dado el poder de ser su hijo. Y juntamente con eso, juntamente el Padre te ha dado el poder de ser su hijo y juntamente con eso te dio el poder para no pecar, te dio el poder para que entendieras que no hay cosa más grande que el poder de Dios en ti, que el poder de Dios en tu vida. Así es que tendremos que obligarnos a enfrentarnos a esas verdades, a esas cosas que Dios nos ha revelado, a que sí hemos entendido de cuál sea la voluntad de Dios, pero que hemos preferido ser insensatos en esas áreas, que hemos preferido ser insensatos y hemos preferido dejarlo ahí como pues sí, ya lo sé, pero pues es que no puedo. No, pues es que sí, ya sé que no debo de hacer esto, pero no puedo. O ya sé que debo hacer esto, pero pues es que no puedo. Más bien no quieres. Más bien no quieres. Entonces, ¿por qué esperarnos hasta que pasen cosas fuertes? ¿Por qué esperarnos hasta que estemos viviendo una situación dolorosa? ¿Por qué esperarnos hasta que haya algo que lamentar? ¿Por qué esperarse un alcohólico a dejar el vicio hasta que pierde a su familia o hasta que le pasa un accidente o hasta que le pasa una enfermedad que además pasa a fastidiar a toda su familia? ¿Por qué? ¿Por qué esperarnos? ¿Por qué esperarnos? ¿Por qué dejar que las cosas lleguen tan lejos? ¿Por qué dejar que las cosas lleguen tan lejos y tan fuerte? ¿Por qué no enfrentar ahora mejor lo que nuestro corazón ha estado dictando desde hace mucho tiempo que necesitamos hacer? ¿Por qué no seguir esa voz? ¿Por qué no seguir esa voz que siempre nos está hablando de lo que necesitamos hacer? Así es que tendremos que estar dispuestos a hacer esa confrontación con nosotros mismos de aquellas cosas de las cuales tú sabes, y yo sé, y también Dios lo sabe, que ya has sido entendido en eso porque ya se te habló y lo entendiste en ese momento, pero has preferido ser insensato. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, vamos a ir a Proverbios 28-26. Proverbios 28-26, que es la segunda, el refuerzo de lo que Pablo hablaba. Y dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? El entendimiento de su voluntad. Ahí está, el entendimiento de su voluntad. Pues Señor, ni sé por qué me estás pidiendo esto, ni tengo idea de por qué tengo que hacerlo, pero si tú lo dices, yo estoy convencida de que todas las cosas que tú deseas para mi vida son buenas, son agradables y son perfectas. Y nada más por esa promesa, nada más por esa promesa podríamos estar dirigiendo nuestras decisiones. Con esa promesa podríamos estar dirigiendo nuestras decisiones. Dice aquí, el que confía en su propio corazón es necio, es decir, el que confía en su propia razón. Y usted anda buscando no quien le diga lo que Dios está queriendo hablarle. Usted anda buscando quien le diga lo que le gusta que Dios le hable. Dice, el que camina en sabiduría será librado. ¿Será librado de qué? De todo, de la muerte, de la enfermedad, de cualquier cosa que pudieras lamentar. Serás librado. Menos lamentos. En Cristo Jesús debe haber menos lamentos. Por supuesto, si tú conoces su voluntad, si tú sabes cómo funciona Dios, si tú dejas de ser insensato. El insensato es el que confía en su propio corazón y entonces se hace necio. Y entonces es insensato y es necio. Y el insensato es el que cree que porque lo que piensa es lo correcto. Y él cree que como funciona es como él dice. Y por eso mucha gente vive decepcionada de Dios. Porque quieren que funcione como usted quiere, como usted cree que debe de funcionar. Y no. No. Dios no, hay cosas que Dios, no hay cosa que Dios esté negociando. Dios es uno solo, Dios es firme, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios, su voluntad siempre es la misma, la misma, la misma. ¿Alguna vez le ha pasado que ha oído esa frasecita de no sé por qué, pero algo de esto no me está gustando? Es que no, hay algo en esto que no me gusta, hay algo en esto que no me parece que esté bien. Y cuando tú oyes esa voz, tú no debes de ignorarla. Cuando tú oyes esa voz, no debes de ignorarla. Mira, a veces la voz ni siquiera la oyes interna, a veces la voz te la dice alguien. A veces te ocurre decir algo, a mí me ha pasado mucho y son cosas muy fuertes, porque cuando te sientas a platicar con alguien y de repente tú le dices a esa persona algo y esa persona se queda sorprendida porque dice, ¿cómo supo? ¿Por qué me dijo eso, no? Si yo no le he dicho nada de mi situación, es Dios hablando. Es Dios queriendo librarte de ese camino de lamentos. De ese camino de lamentos. Así es que cuando oyes esa voz, cuando oyes eso que el Espíritu Santo, y escúchame bien, el Espíritu Santo es el que te lo está diciendo. Cuando alguien te llega a decir esto, cuando tú lo oyes de manera interna, cuando dices, no sé por qué, pero no me late esto, no me gusta esto, no me parece que esté del todo bien. Cuando tú sientas eso, no debes ignorarlo. No puedes descartar eso que estás pensando, eso que estás sintiendo. No lo puedes descartar. Tienes que hacer una pausa, no seguir con eso y pedir el consejo de Dios. Pedir el consejo de Dios, atender el consejo de Dios, ¿ok? ¿Qué es lo que no debo hacer? No, pues si tengo que mentir, no está bien. Si tengo que robar, no está bien. Si tengo que hablar mal de alguien, no está bien. No está bien. Acuérdate que hay cosas que tu corazón no te debe de permitir hacer. La calidad de tu corazón, por eso es que con lo que Cristo trabaja es con nuestro corazón, no con nuestras obras. A Él le importa nuestro corazón, nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Aleluya. Entonces, fíjate bien, cuando oímos esta voz, cuando oímos esta frase, normalmente esa es la forma en la que Dios nos está diciendo, no es por ahí.
cambia la dirección, cambia la ruta, cambia la dirección, cambia la ruta. Esos momentos, fíjate bien, esos momentos en donde estamos entre el sí y el no, esos momentos en los que estamos en donde sí sabemos qué hacer, fíjate bien, sí sabemos qué hacer, porque sí hay siempre la voz que te está diciendo, no, 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 eso no. Y siempre está la otra voz de, sí, no importa, pues total, luego pides perdón y ya. Siempre estamos en esa lucha, porque obviamente lo que el diablo está buscando siempre que es devorarte. ¿Y cómo nos devora el diablo? Pues pecando. Pecando es como nos devora también. Entonces, esos momentos donde tenemos que tomar la decisión entre el bien y el mal, por supuesto que son momentos de tensión, por supuesto que son momentos de mucha tensión, pero ¿sabes qué? Que cuando hay ese tipo de tensión, tú tienes que poner toda tu atención, hasta rimó. Tú tienes que poder poner toda tu atención a eso, porque si no pones atención y lo ignoras y sigues adelante aún a pesar de esa voz, lo más seguro es que te despiertes al siguiente día habiendo hecho lo que no debías hacer y sintiéndote muy mal y alejándote, por supuesto, de Dios por la misma vergüenza del pecado. Eso es lo que vas a terminar haciendo. Entonces, en esos momentos de tensión donde estamos entre ser insensatos o seguir o ser entendidos de la voluntad de Dios, en esos momentos tenemos que aprender a atender el consejo de Dios, a poner pausa, a parar, a no seguir, no seguir, no seguir, no seguir y pasar por encima de esa conciencia y de esa voz espiritual que has estado teniendo para librarte del mal. Dios siempre está buscando librarnos del mal. Dios siempre está buscando eso. Amén. Entonces, fíjate bien, es importante esto. Las personas se someten a Dios para no intentar jugar a ser Dios. Hola. Quien no se somete a Dios anda jugando a ser Dios. Las personas se someten a Dios para no intentar jugar a ser Dios. Entonces me someto a Dios, sométete a Dios, y lo vimos el jueves también, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Sométete a Dios, es la única forma, es la única forma. La gente que se somete a Dios tiene 3 características básicas. Las personas que se someten a Dios tienen 3 características básicas que son, se rinden a Dios, obedecen a Dios y siguen el consejo de Dios. Atienden el consejo de Dios. Entonces, someterse a Dios. Y fíjate bien, estas personas que se someten a Dios no significa que no tienen luchas. No significa que quieran algo específico y que quieran que sea de la forma específica, no significa eso, significa que ellos ya prefieren dormir en paz, irse a la cama en paz, sabiendo que el que tiene la mejor opción es Dios, que el que tiene la mejor decisión es Dios. Y que si se someten a Dios, ellos van a tener una paz con su Padre Celestial, que no tiene precio. Una paz que te va a dejar dormir tranquilamente, una paz donde tú vas a saber que Dios está ahí para respaldarte. Aleluya, aleluya, amén. Así es que rendirse a Dios, obedecer a Dios y seguir el consejo de Dios. Por eso el pastor Paulino siempre está insistiendo tanto en congréguese, escuche la palabra de Dios, escuche la enseñanza, coma del alimento que Dios sirvió a la mesa. Deje de andar picando por aquí, picando por allá y solamente hace un revoltijo y de todas maneras no se come nada de ningún lado. Métase a un orden, a una disciplina, sométete a Dios, sométete a Dios
para que entonces puedas dejar de ser necio y entonces puedas caminar en sabiduría y puedas entonces ser librado de todas aquellas cosas que puedes terminar por lamentar. El cuidado de Dios está siempre para nosotros. El cuidado de Dios siempre está para nosotros. Dios asume toda la responsabilidad de la vida de aquellas personas que enteramente se someten a Él. Dios se hace responsable de su palabra. Dios respeta su palabra, Dios se hace responsable de su palabra y Dios asume toda la responsabilidad de la vida de aquellos hijos e hijas que enteramente han sometido su vida a Dios. Aleluya, aleluya, amén, amén, Señor. Dios asume siempre toda la responsabilidad de la vida de quien enteramente se somete a Él. Wow. Entonces Dios se hace responsable de lo que te dice. Dios se hace responsable de sus promesas. Dios se hace responsable de cumplirte todo lo que te revela de su voluntad. Pero tienes que hacer esto, someterte a Dios. Someterte a Dios. Someterte a Dios. Dios dice que es así, así lo vamos a hacer. Dios dice que no es así, no lo hacemos así. Dios dice que haga esto, lo voy a hacer. Y puedes no estar de acuerdo al principio. Eso nos pasa normalmente a todos. No estamos de acuerdo muchas veces con lo que Dios quiere que hagamos, con lo que Dios nos pide que hagamos, con lo que Dios nos pide que demos. Pero acuérdate que normalmente Dios no pide a la carta, ¿eh? Normalmente Él va en contra de todo lo que tú deseas. Porque precisamente es una forma de crecer, es una forma de someterte a Él. El someterte a Dios no significa que Dios te va a decir, ay, ¿en qué sí querrá Anita someterse a mí? Eso le voy a pedir. No, claro que no, el sometimiento está y el desarrollo de someterse a Dios está en hacer todas aquellas cosas que no me gusta que Dios me pida. Por eso es que cuando mi esposo me pide o me dice, salen cosas y luego me dice, oye, ¿me ayudas? ¿Enseñas? ¿Puedes enseñar esto? ¿Puedes enseñar? Siempre mi respuesta es sí, si quieres yo lo hago. Y no creas que todas las veces tengo las ganas de hacerlo. Pero yo sé que si someto eso a Dios, si someto eso a Dios, Dios siempre me regala cosas impresionantes. Dios siempre me regala cosas impresionantes. Cosas que te puedo decir que las pienso y me pasan a las 2 horas, a las 3 horas. Solamente las pienso, no las digo. A veces no las pido ni siquiera. Y me ha pasado mucho últimamente que pienso en algo, pienso en decir algo y no lo digo. Y después Dios me lo manda sin haberlo pedido. Amén. Amén. Aleluya. Yo hoy quiero dejarte en tu corazón con esa inquietud. ¿Cuántos años más o cuánto tiempo más vas a seguir lamentándote teniendo al Dios que tienes? Teniendo a ese Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, dador de la vida, del amor, del perdón, de la gracia. ¿Por qué tendrías que vivir en el lamento constante en tu vida y en tu familia? ¿Por qué? Si dice la Biblia que Él convirtió nuestro lamento en baile. ¿Por qué? Si dice que Él convirtió nuestro lamento en danza. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos tratando de que pase? ¿De qué nos estamos perdiendo?
La vida cristiana se vive con entendimiento. Así es como se vive, es la única forma. Amén. Por eso lo que Dios dice es renueva tu manera de pensar. Renueva tu manera de pensar. Porque Dios nos ha dado la mente. Dios nos ha dado la mente como el motor que tiene que regirnos. Pero es la mente de Cristo. Es la mente de Cristo lo que tenemos que desarrollar. Es la mente de Dios la que tenemos que desarrollar. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que estar seguros en Dios. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas si Dios ha sido claro? ¿Por qué no sabes qué hacer ante un pecado si Dios ha sido claro? El pecado es pecado y tiene perdón si tú te arrepientes. Tiene perdón si tú te arrepientes, si pides perdón a Dios, si te pones a cuentas con Él y no vuelves a pecar más. No sé cuánto tiempo más pretendas vivir así, en el lamento constante, siendo hijo de Dios. Es tener todo, es ser como el que es heredero de todas las cosas, pero vive como si no tuviera nada. Amén. De aquí en adelante escribe una historia distinta. Tú puedes hacerlo, con la ayuda de Dios siempre, con el favor de Dios siempre. Pero te voy a decir algo, tu historia solamente puede ser distinta si te sometes a Dios. Y después la gloria y la honra va a ser para Él. Cuando tú puedas ser capaz de decir, yo pasé años siendo insensato, siendo necio. Pero cuando entendí cuál era la voluntad de Dios para mi vida, pude salir de ese hoyo, de ese lamento, y hoy puedo contar las maravillas de Dios. Hoy puedo contar la gloria de Dios. Amén, amén. En Cristo Jesús nunca hay días perdidos. En Cristo Jesús nunca hay días perdidos. En Cristo Jesús todas las cosas pueden ser para bien. Empieza hoy. Empieza hoy, de aquí en adelante empieza a relatar una nueva historia. Una historia llena de buenas historias, de las que tú te sientas orgulloso, de las que tú puedas decir, pude hacer esto, estuve a punto de cometer este error, pero me acordé de lo que Dios me dijo. Me acordé de lo que Dios me mandó a decir con el pastor. Me acordé de lo que Dios escribió para mí. Me acordé que la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estuve a punto de cometer este error. Que seamos de esos hijos de Dios. No de esos hijos que, pues me equivoqué aquí, pues ya, híjole, pues ya, después tuve que pedirle perdón a Dios. No, seamos de esos hijos de, estuve a punto de cometer este error, pero me acordé de Dios, pero me acordé de Él, me acordé de su palabra y me acordé del empoderamiento que dice la Biblia que Él puso dentro de mí. Y entonces no tuve nada que lamentar. No tuve nada que lamentar. Amén. ¿Cuál quieres que sea la historia que cuentes? ¿Cuál quieres que sea? Estoy segura que Dios quiere que tu historia sea otra y que dejes ya esa historia repetitiva de muchos años, donde no has querido tomar la decisión de salirte de ahí. Que no se repita las malas historias, sino que creemos que podamos ser capaces de crear nuevas historias en Cristo Jesús, que den orgullo a nuestro Padre y que den orgullo cuando hablamos de ellas, dando siempre la gloria y la honra a Dios.
Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, te damos gracias por el amor que has depositado en nosotros. Gracias, Padre, por hacernos el recordatorio de que tenemos que acordarnos de quiénes somos en ti, Señor. Gracias, Padre, por hacernos saber que todo lo podemos, hacernos recordar que todo lo podemos, Señor, en ti, y que no hay nada más grande que tú, Señor, y que tu poder en nosotros. Padre, gracias por ayudarnos a que nuestra historia de aquí en adelante sea diferente. Gracias también por haber perdonado nuestras historias pasadas, las historias que no nos enorgullecen, las historias que no nos gusta contar. Gracias por haber sanado eso, gracias por habernos librado de eso también, del peso de esas historias que escribimos antes de ti, Señor. Y aún conociéndote todo lo que hemos hecho mal, Padre, perdónanos en este día y te damos gracias por hablarnos esto de la insensatez. Te amamos, Señor, te damos gloria y vamos a demostrar ese amor que profesamos por ti. Lo vamos a demostrar en nuestras acciones, entendidos de tu voluntad en nuestras vidas, entendidos de que tu voluntad no es que pequemos, entendidos de que tu voluntad no es que nos equivoquemos, entendidos de que no es tu voluntad que lamentemos cosas que pudimos evitar. En el nombre de Cristo Jesús, que tengan una semana excelente, que Dios les bendiga enormemente y hagan que a partir de este momento sus historias sean de victoria, sean de fe, sean distintas, sean testimonio de que usted usó lo que Dios le dijo para evitar otro lamento. No se olviden que Dios los bendice y nosotros también.